Querétaro se convirtió en una de las regiones más atractivas en América Latina para establecer centros de datos. Las autoridades moldearon leyes a su conveniencia, les dieron terrenos a muy bajo costo y les facilitaron el acceso a recursos naturales, privilegiándolos sobre la población. No sabemos qué es lo que esté pasando con las fallas de luz que hemos tenido. Hace, un año, 2 años, no teníamos problemas de luz. Ahorita sí ha sido 2 veces por semana, pero sí nos dura, se puede ser 4 horas, 5 horas, hasta un día completo. Ana lleva 46 años viviendo en Viborillas, en Colón, una pequeña comunidad de Querétaro. A mí me afecta para lo de mi refresco y lo de la cerveza. Pero me imagino que en otras tiendas es por lo de todo, lo de su salchichonería, carnes frías. Ana no es la única perjudicada por los súbitos cortes de energía. NMAS documentó en los últimos 2 años los problemas que sufre el Estado con el suministro eléctrico. Se registraron apagones en distintas colonias de la capital queretana, afectando a hogares y a comercios. Comerciantes del centro histórico aseguran que los cortes de energía eléctrica han dejado afectaciones importantes. Los cortes de luz frecuentes se han convertido en una problemática. El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete, aseguró que los apagones han afectado a parques industriales. La electricidad es clave para los centros de datos. Este consumo afecta la vida en Viborillas. Actualmente existen 34 centros de datos en México con un consumo de 250 megawatts, la mitad de ellos en la zona centro del país y una quincena de ellos alrededor de Viborillas. La industria prevé multiplicarse por 10 en los próximos 5 años. Es que necesitamos crecer hasta 1,5 gigas en potencia de energía. La capital de Querétaro aproximadamente consume 2 gigas para poder operar en sus servicios médicos, servicios eléctricos de alumbramiento. Adriana Rivera aporta las cifras clave del negocio. 18,000 millones de dólares de inversión directa, 27,000 de inversión indirecta y la previsión de crear cerca de 100,000 empleos, de los que 20,000 son directos. Documentos del Centro Nacional de Control de Energía advirtieron en 2023 que la demanda máxima, sumada a las nuevas solicitudes, excede de la capacidad instalada, lo que ponía en riesgo garantizar un suministro eléctrico de calidad. Ese mismo informe alertaba sobre el impacto de los centros de datos en la red eléctrica de Querétaro, augurando sobrecargas. Para evitar esta sobrecarga, México tenía previsiones de gastar cerca de 3,000 millones de pesos antes de 2028. Según el gobierno federal, entre 2021 y 2023 hubo más de 300 apagones, la mayoría en Querétaro y Guanajuato. Si en 7 años no inviertes nada para hacerla crecer o para modernizarla o para darle mantenimiento, como ha ocurrido, pues es evidente que puedas tener una consecuencia, que pueden ser los cortes. En Querétaro hay al menos 5 plantas paralizadas por falta de suministro, según informes. Para poder conectarse, el gobierno pide a las empresas que paguen obras para mejorar la red. La demanda, una vez que entra el centro de carga a operar, pues impacta directamente a la red. Por eso estas obras y este incremento de infraestructura es necesario. La sobrecarga de energía es una de las caras B del crecimiento de los centros de datos. Existe otra mucho más visible. La afectación sobre el agua en un estado como Querétaro, en el que 17 de 18 municipios sufrían sequía en abril de 2025, como lo es en Viborillas, municipio de Colón. Más o menos en 10 años la pérdida que hemos tenido por falta del agua pues se ha mermado a lo mejor hasta un 50% en la rendición, en lo que rinde los productos. Antonio Martínez lleva años viendo cómo la tierra se seca. Es uno de los últimos agricultores de Viborillas. Sí, aquí antes era regadío, aquí había un pozo y ahorita ya se secó ya hace como unos 5 o 6 años y las milpas en qué condiciones están. Pues no hay agua, sin agua pues no nos podemos sembrar. Querétaro es un territorio árido. En 2022
su corredor industrial registró un incremento de 1.6 grados respecto a su media histórica y un 40% menos de lluvia. En 2015, la Comisión Nacional del Agua alertó de que los 4 acuíferos de la zona estaban en déficit hídrico y recomendó no dar más licencias. Desde entonces, las empresas se han multiplicado. Algunas, como los centros de datos, necesitan agua para enfriar sus equipos. Entonces, en un centro de datos, una de las cuestiones más importantes es que el suministro de datos sea continuo y por lo tanto pues se tienen que enfriar constantemente las computadoras. Existen 2 sistemas de enfriamiento, el de circuito y las torres de evaporación. La industria reconoce que estas últimas tienen un gasto muy importante de agua, pero asegura que la mayor parte de empresas no lo utiliza. A pesar del veto de Conagua, las empresas obtienen su agua por 2 vías, comprando una parte de permisos ya emitidos o apoyándose en el gobierno estatal. N+ Focus accedió a la solicitud de factibilidad de servicios de agua potable para el tercer centro de datos de Ascenty, que todavía no está en operación. En ella, el gobierno de Querétaro le asegura un servicio de un máximo de 1 millón de litros de agua al mes. La otra vía de las empresas es sacar agua de pozos que ya tenían autorización. Lo hace Microsoft en el Parque Industrial Vesta, donde tiene licencia para extraer 25 millones de litros al año desde 2023. También Ascenty, quien tiene permiso para extraer anualmente 3,5 millones de litros a través del permiso de una fundación de la Universidad de Arkansas, aunque sus responsables aseguran que gastan mucho menos. Son alrededor de 200 metros cúbicos de agua. Eso fue lo que se inyectó en el circuito cerrado de inicio. El tema del agua, del consumo de agua, yo creo que es una historia mal contada. Porque antes enfriar un edificio era muy demandante en recursos naturales. Había un consumo indiscriminado de agua. Sin embargo, la tecnología en enfriamiento ha evolucionado. Un informe interno de la Asociación Mexicana de Centros de Datos limita el gasto actual de todos los data centers a cerca de 850,000 litros mensuales. El 2% de los centros de datos en México consumen más de la mitad de esa agua por tener un sistema de torres de enfriamiento. Si un data center requiriera tanta agua como dicen que requiere, no estarían instalados en Querétaro. No tendríamos agua para satisfacerlos. El agua de Querétaro es para los ciudadanos. El agua de Querétaro es para las familias. Ya llevamos 2 meses sin que nos caiga una gota de agua. Bueno, yo llegué hace aquí 3 años y siempre ha sido el problema del agua. Por ejemplo, a la señora que me renta, ella le llega una vez por semana el agua, entonces aprovechamos también para nosotros acarrear agua para aquí a la casa. Además de viborillas, la realidad es que casi 15% de los hogares de Querétaro carece de agua entubada. Y los cortes son frecuentes en 2 de cada 10 hogares del estado, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El auge de las grandes tecnológicas en Querétaro llegó con un apoyo absoluto de las autoridades, favoreciéndoles con procesos fast track y terrenos a muy bajo costo. Uno de los mecanismos utilizados por el Ejecutivo Estatal para favorecer la llegada de empresas fue la exención del Manifiesto de Impacto Ambiental. Esto permite a las grandes tecnológicas no transparentar cuánta agua gastarán realmente, cuáles son sus costes energéticos o cuántos empleos generará. Otro de los beneficios recibidos por algunas empresas fue la donación de terrenos. Así ocurrió en 2024 con Cloud HQ, que recibió 50 hectáreas a través de un fideicomiso en el que solo tuvo que aportar 1,000 pesos. Las empresas buscaron tener buena imagen ante los vecinos. En 2020, Microsoft realizó varias visitas a 8 comunidades dentro de un programa desarrollado junto a ONU Habitat, que prometía mejorar las condiciones de vida de la zona. En el estudio, Microsoft y ONU Habitat reconocieron la sequía como uno de los grandes problemas y propusieron una inversión de más de 80 millones de pesos para mejoras en 8 comunidades. Esas obras no se llevaron a cabo. En Viborillas,
poca gente sabe en realidad qué es un centro de datos o cómo afecta al medio ambiente. La verdad no sé qué sean. Los centros de datos no los conozco, no sé a qué se realiza o qué, no. Pues yo más o menos pues me imagino que es como donde almacenen datos de ya sea telefónicos, datos de alguna empresa o datos simplemente hasta del mismo gobierno. Yo me imagino que es eso. El auge de la inteligencia artificial multiplicó el crecimiento de los centros de datos por todo el mundo y México no fue una excepción. Mientras, en las comunidades se agravó la sequía y se incrementaron los cortes de energía. La riqueza no ha llegado a todos por igual en la tierra prometida de los centros de datos. La siembra tapapiés que hacían los antepasados de antes, por el lado ya vienen los tractores con máquinas y ahora sembramos. Entonces con una máquina nos ahorramos mucho trabajo. Oye, ¿cómo está el